Dios. Amén. Para nosotros hay mucha gente que no sabe qué es la Biblia. ¿Sabe Amén. es un libro. Sí, es una colección de libros de hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Amén. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Toda palabra de Dios es inspirada para instruir, para redarguir en justicia, para nosotros, para nuestro bien, para propósito, para el propósito de Dios, para llegar al Padre. La palabra de Dios escrita aquí, inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Hombres que fueron inspirados por el Amén. Espíritu Santo la escribieron. Todavía hay personas que no saben, no tienen conocimiento de las personas, pero si llegan aquí le vamos a mostrar quiénes fueron esas personas. Esas personas que Dios la instruyó, personas que Dios escogió, preparó. hombres Amén. que Dios vio su corazón, Aleluya. hombres dedicados. Dios escogió para transmitirle su palabra. Amén. Y quedaran escritas. Fueron 40 hombres que escribieron la palabra. Entonces, la Biblia, hay personas que dicen, ay, ¿para qué yo quiero la Biblia? Amén. La Biblia es el mapa para llegar al Padre. El mapa que de este mundo embarañado, este mundo lleno de vicisitudes, de conflictos, de problemas. Amén. Ese es el mapa que nos va a llegar al Padre. Amén. Pero Aleluya. Cristo es el camino Aleluya. que llega hacia el Padre. Amén. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar por ese camino que es Cristo, Amén. que nos llega hasta el Padre. Aleluya. Porque en el principio, como todos sabemos, debo de decirle una entradita. En el principio, Dios hablaba cara a cara con el hombre. Amén. ¿Verdad? Sí, amén. No tenía necesidad de mandar a otro. Él venía, descendía y hablaba con él, caminaba. Amén. Pero entró el pecado, hizo una distancia. El hombre mismo sintió temor. Uno de los frutos, del primer fruto del pecado, Amén. es el temor. Amén. Y el hombre no quería ver a Dios, se escondió debajo de un árbol o detrás de los árboles se escondió. Porque tenía temor de que era una relación hermosa que tenía que descendían, caminaban, Aleluya. hablaban, se compartían las cosas. Ahora hay una distancia, ya siente vergüenza, ya tiene miedo, pero todo eso lo hizo el pecado. Aleluya. ¿Cómo lo aprendemos? Por medio de su palabra, Amén. que fue escrita por los hombres que Dios escogió, escogidos, y lleno del Espíritu Santo, Aleluya. comenzaron a escribir la palabra, Bien. guiado por el Espíritu Santo. Hay momentos que las personas o nosotros tenemos que buscar la palabra para guiarnos, para saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. Aleluya. Cuando nosotros leemos la palabra guiada por el Espíritu Santo, por eso es que cuando nosotros abramos nuestra Biblia, debemos de pedir su dirección. Amén. Debemos de pedir que su Espíritu Santo sea sobre nosotros. Amén. Que nos guíe el Espíritu de Dios. Eso pasó con Adán y Eva. Vámonos un poquito más para allá. Ya Dios no podía hablar con sus hijos cara a cara. Por el temor que tenía, por la distancia del pecado, porque acuérdate que Dios es santo, 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 santo. Aleluya. No puede habitar en el pecado. Hay una distancia, un abismo. Entonces Dios quería comunicarse con su pueblo. Amén. Pero ¿cómo va a comunicarse con su pueblo?
Vamos a poner un ejemplo. Un niño de 3 años, un bebé, ¿qué necesita? Necesita guía, necesita ayuda. Porque un niño de 3 años no sabe ni tan siquiera la comida, si es buena, si es mala. Nosotros tenemos que ayudarlo, tenemos que guiarlo, tenemos que levantarlo, enseñarlo. Amén. Eso es lo que quiere el Señor. Amén. Nosotros somos esos niños. Amén, así es. Pasó un tiempo largo desde la caída del hombre en Adán hasta Éxodo. En Éxodo Dios quería hablar ya con su pueblo, porque escogió un hombre, le transmitió, hablaba con él, pero que Dios quería hablar con su pueblo. Dios quería transmitir, no que el hombre se lo dijera al pueblo, sino él decírselo directamente a su pueblo. Aleluya. Porque eso es lo que él quería. Amén. Abramos nuestra Biblia ahora con la dirección del Espíritu Santo en Éxodo 20, 18 y 19. Mientras tanto, mientras lo busca, yo le voy a pedir la dirección al Espíritu de Dios para que lo guíe a su hijo. Dios y Padre, te damos a ti la gloria. Sí, Señor. Sé tú guiándonos, Señor. Por favor. Manda tu Santo Espíritu, Señor. Que sea Él que llene este lugar de su inteligencia, sabiduría, su conocimiento, y nos lo transmita a nosotros, Padre, lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te lo pedimos todo, Señor, porque sabemos que nosotros somos así como niños de 3 años, que no sabemos distinguir la mano derecha de la izquierda, pero tú nos vas a guiar. A ti, Señor, Espíritu Santo, guíanos a la verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. ¿Lo encontramos? Éxodo 20, 18 y 19. Gloria a Dios. Amén. 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 Eso es lo que María. 20, 18 y 19. Amén. Amén. Léalo, Moisés, por favor. Palabra del Señor la leemos honrando al Padre, a su Hijo y a su presencia del Espíritu Santo. Éxodo capítulo 20, versículo 18 dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y en el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Vieron? El mismo pueblo ya no quería que su Dios hablara, vieron de nuevo. Y Dios ansioso por hablar a su pueblo, emocionado, que iba a juntar, y juntaron el pueblo, y el pueblo se juntó. Pero que cuando el Dios comenzó, oyeron los relámpagos, los truenos, el sonido de la bocina, sintieron temor. Pero acuérdate, nuestro Dios es un Dios de poder, un Dios todopoderoso. Amén, aleluya. Creador de los cielos y la tierra. Aleluya. Su voz es así, sonido de trompeta, Amén. Amén. como truenos, como relámpagos. Amén. Ese es nuestro Dios todopoderoso. Aleluya. Pero Él no habla con Dios, voz suave a nuestros oídos. Cuando lo damos a Él, Sí, amén. cuando no lo conocemos, suena así: trueno, relámpago, trompeta, bocina. Amén. Pero cuando tú te das a Él, te habla con voz audible. Gloria a Dios. Sí, Señor. Porque ya tú estás sensible Amén. a su voz. Gloria a Dios.
Eso es lo que Dios quiere, que tú te hagas sensible a Él, Amén. que tú te des. Amén. Y Él te va a hablar a ti porque Él quiere hablarte, porque nuestro Dios es un Dios que oye y un Amén. Dios que habla. Amén. Amén. ¿Eh? Amén. Bueno, ese fue el pueblo. Amén. Aleluya. Dios veía a los hombres que caminaban, tropezaban. Por eso Dios inspiró a hombres como David, como el mismo Moisés. En la palabra de Dios se encuentran profecías. Amén. Amén. Profecías que pasaron, profecías que todavía se están cumpliendo, Sí, amén. profecías que aún se van a cumplir. Amén. Aleluya. Y esas profecías fueron inspiradas por el Espíritu Santo, transmitidas a hombres, y esos hombres la escribieron, la pasaron para ti, para mí, para que tengamos conocimiento. ¿Eh? Amén. Porque ya no había manera de que el hombre, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, Aleluya. volviera a escuchar esa voz. Entonces tenía que seguir hablando a través de un solo hombre, Sí. Amén. a través de Moisés. Así pasó mucho tiempo. Le voy a decir un lapso de tiempo entre los profetas. Dice la persona, no, eso, hay personas que dicen, esa gente se conocía, pero Moisés no conocía a Juan. Y todo, la Biblia se enlaza. La Biblia no se equivoca. Amén. No tiene de que, no tiene conflicto entre ella misma. Ella misma se enlaza. Amén. Desde Moisés hasta Juan pasaron como 1500 años y la palabra sigue siendo la misma. Amén. El Aleluya. mismo hilo Amén. se ha ido tejiendo. Pasó Moisés, pasó David, pasó Ezequías, Jeremías, Salomón, todo la Biblia, todos esos profetas que escribieron la palabra, que es la Biblia hoy en día, Amén. la palabra de Aleluya, Dios, aleluya. porque tenemos que tener conocimiento de que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Sí, Santo, amén. transmitida. Usted dice, oh, María siempre dice lo mismo, pero quiero que cada uno de nosotros salgamos convencidos Amén. de que esa palabra es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Tenemos que ir siempre a buscar su dirección. ¿Dónde queremos sabiduría? Búscala, La palabra. Aleluya. pídela, yo te la daré. Queremos vida, ahí hay vida, pero tenemos que buscarla. Dirigido por el Espíritu Santo. Aleluya. Gracias. En ese tiempo, porque Dios quiere, mira, Dios quiere que tú seas una buena madre, un buen esposo, un hombre sabio, un buen amigo, un hombre próspero, una Aleluya. persona confiada, un profesional, un buen profesional. Dios quiere eso para ti. Y tú te haces secularmente, pero cuando tú te guías por Dios, todo lo va a ser excelente, Amén. todo lo va a ser mejor, porque tú tienes a Dios, tienes el principio, tienes temor a Jehová, tienes la sabiduría. En ese tiempo que pasó de Moisés a Juan, pasaron 1500 años, no se contradijo. Llegó David y escribió lo siguiente. Búscame a Isaías, ¿Sabes qué? no, David, Samuel, segunda de Samuel 3:22.
Segunda de Samuel 3:22. Y otra persona que me vaya buscando a Ezequiel 2:2 Segundo. de Samuel. Ezequiel. 2:2. ¿Tres qué, Samuel? Samuel 3:22. Segunda de Samuel 3:22. Ezequiel. Y Ezequiel 2:2. Léame primero a Samuel, Samuel, que es de David. la palabra se lee en toda reverencia. Y es aquí que los siervos de David y de Jehová venían del campo y traían consigo gran botín, mas Asner no estaba con David. Es Hebrón, pues ya lo que había despedido y él se había ido en paz. Aleluya. Segunda de Samuel 2:2. ¿Dos, dos, tres, dos? No, 2:2. Oh. La palabra central es David. No, 3:22. Segunda, perdón, 3:22. Esa es la que leí. Joab mata a Ner y sale fuego. Ese es el que leyó él. Y es aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín, mas Arne no estaba con David en Hebrón, que pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Bueno, ese fue en David. Nosotros tenemos que saber que David fue un siervo excelente de Dios, que fue un hombre que caminaba conforme al corazón de Dios. Amén. Él andaba y todo lo que él hacía era bueno. Él mandaba porque ya David ya tenía conocimiento desde pequeño. David tenía temor al Señor. Amén. Ya David, ya David era rey. Ya David tenía consigo personas que él mandaba, personas que lo respetaban. Pero porque también David se guiaba del Señor. Amén, aleluya. Así nosotros tenemos que tener en cuenta que el Señor no pone oposición a la voz del Señor. Amén. Nosotros tenemos que ser obedientes a la voz del Señor, porque no es que, Aleluya. mira, porque nosotros tenemos un Dios vivo que habla. Amén. Amén. Que habla a nosotros. Tú quieres aprender más, búscate una relación con el Señor. Él te va a guiar, Él te va a hablar lo que Él tiene para ti. ¿Quién tiene Ezequiel 2:2? Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí el que me hablaba. Dios, que oyó al que le hablaba. Amén, aleluya. Dios tiene palabra para ti, Amén. pero tú tienes que buscarlo. A medida que tú lo vas buscando, va creciendo tu relación con Él. No hay distanciamiento porque Dios quiere una relación contigo. Nosotros tenemos que aprender a buscar, a estudiar la escritura, la palabra escrita, la palabra de Dios, Amén. que es para nosotros. Él quiere hablarnos, Él quiere revelárselo a nosotros. Amén. Porque toda escritura es inspirada para instruir, redarguir en justicia. Amén, aleluya. Hace mucho tiempo que las personas no creían en la Biblia, no conocían la Biblia. La Biblia ya había dicho, oye, desde antemano decía que la tierra era redonda. Amén, aleluya.
hasta que todo el mundo pensaba que la tierra era plana, pero ya estaba escrita que la tierra era La redonda. palabra, aleluya. La persona no tenía, la mayoría no tenía conocimiento. Hasta que un día, el 2 de octubre de 1842, de 1492 llegó Cristóbal Colón, descubrió América y dijo que la tierra era redonda. Pero ya ese conocimiento ya estaba aquí, Sí, amén. En la palabra. Gracias, Jesús. ya estaba aquí, ya había revelación, Amén. ya estaba escrito. Aleluya. Ya Dios se lo había revelado a los hombres, inspirado por el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo? Estamos hablando de la NASA. Moisés habló de eso. Se encontraron un día perdido, pero ya estaba escrito. Aleluya. Palabra. Ya estaba escrito. Aleluya. Ahí se encuentra dónde está ese día, Amén. pero tiene que buscarlo. El día de atrás. Dice que tú lo tienes que escudriñar como Aleluya. tesoro. Tú quieres encontrar oro, quieres encontrar plata. Tú buscas una mina y comienza así. Tú quieres la felicidad. Este es el libro que nos lleva a la felicidad Aleluya. eterna. Amén, aleluya. Un libro que nos llega a nuestro Señor, a Amén. nuestro Gloria a Dios. Padre. La palabra. Esta es la guía para llegarlo al Padre. Amén. Sobre este mundo de dolor, un mundo lleno de oscuridad, aquí hay luz. De Dios. Amén. Y nos revela a nosotros que si nosotros, Él mora en nosotros, nosotros vamos a llegar a ser lumbreras. Amén. Lumbreras a otros, Amén. para ir Aleluya. encendiendo a otros. Aleluya. Aleluya. Eso es lo que quiere el Señor, que Amén. nosotros seamos lumbreras para Amén. otros, para poder llevarle su palabra, Amén. para que otro no Gloria viva a en Cristo. oscuridad, ¿verdad? Quiere que nosotros vivamos en Él, en la luz que Él es. Aleluya. Gloria a Cristo. Amén. Nosotros tenemos que llegarle esa luz a otro, llevarle la palabra de Amén. vida, la palabra que te da prosperidad. Amén. Oh, tú quieres prosperidad, pero no busques moneda. Amén. Aquí el oro y la plata se van a quedar aquí. Así es. Todo. Al tesoro allá en los cielos. Amén. Aleluya. Aleluya. Donde Gloria a Dios. miraremos allá, tenemos algo, los panderetas, la locura. Pero dice la palabra y esa palabra se está cumpliendo. Amén. Palabra por palabra. Aleluya. Letra por letra. Gracias. Dice, todo se cumplirá. Sí, amén. Todo. Bendiciones. Bendiciones. Cada letra, cada palabra es inspirada por Dios para nosotros. Amén. Para que nosotros vivamos una vida perfecta, una vida íntegra, una vida feliz Aleluya. para Él. Aleluya. Nosotros debemos de ser felices porque Él nos dio su Espíritu Santo. Aleluya. Un espíritu de fuerza, Amén. un espíritu que nos hace libre, Amén. Aleluya. un espíritu que nos llena de gozo. Amén. Esa felicidad el mundo la quiere arrebatar, bendiciones, la quiere arrebatar. Pero dice la palabra que si tú lo buscas, tú lo vas a encontrar. Amén. Si tú lo llamas, si tocas, Amén. Él abrirá la puerta. Aleluya. Él está tocando tu puerta, la puerta de tu corazón. Amén. Si tú le abres, Aleluya. dice en Apocalipsis, Él entrará a ti. Él es un caballero, Él no va a entrar. Él es Dios. Amén. Él puede hacer cualquier Amén. cosa, pero Él es un caballero. Él quiere que tú lo conozcas, que Amén. tú le abras la puerta. Aleluya. Y dice que Él entrará a tu casa, Amén, aleluya. cenará contigo, estará contigo para siempre. Ese es nuestro Dios. Gloria a Dios. Que hay promesa. Aquí hay promesa para ti, Amén. para mí. Hay sabiduría. ¿Quieres ciencia? Ahí hay ciencia. Amén. La NASA son científicos. Tuvieron que buscar el día que se le debe haber perdido. ¿Quiere conocimiento? Búscalo. ¿Quiere historia? Búscala. Amén. Ahí hay historia. Aleluya. Bellas historias de vida, para vida. Amén. Nosotros tenemos que aprender
que si nosotros tenemos hambre, hay veces que tú tienes hambre, pero no es física. Espiritual. Aleluya. La palabra es vida. Amén. La palabra es eficaz. Gracias, Jesús. La palabra es espíritu y Amén, verdad. aleluya. Llénate de ella. Cuando tú vienes aquí, se sirven manjares, Amén. pero no para tu cuerpo físico. Mm. Nosotros tenemos que aprender eso. Gloria a Dios. No para este cuerpo, Para el espiritual. Aleluya. es para nuestro espíritu. Amén. Para que Él se alimente, Gracias, Jesús. para que Él se vivifique, Amén. para que se solidifique dentro de nosotros. Aleluya. Porque es un espíritu fuerte, el Espíritu de Dios que mora en nosotros. No es de nosotros. Él nos va a guiar a toda verdad. Amén. Toda palabra es escrita para inspirarnos. Amén. La palabra vino y habitó entre nosotros. Juan 1:1. ¿Quién me lo lee? Juan 1:1. Sí. En el principio, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, Amén. y el verbo era Dios. Amén. 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 Aleluya. El verbo era Dios. Amén. El verbo se hizo carne Aleluya. y habitó entre nosotros. Sí, Señor. Caminó entre nosotros. Nos dio su legado. ¿Cómo podemos caminar? ¿Cómo podemos vivir una vida íntegra para Él? Una vida sin pecado. Porque Él vino, habitó en el pecado, pero nunca pecó. Por eso fue levantado de entre los muertos. Amén. El Espíritu de Dios Sí, lo Señor. levantó. Él vive. Su palabra es vida. Su palabra es verdad. Si nosotros queremos caminar en fe y para fe, debemos de conocerlo a Él. Amén. Él es la palabra. Amén. Oh, bien. Aleluya. La palabra vino, se hizo carne, habitó entre nosotros. Amén. Caminó, nos dejó su palabra. Nos dejó a esos siervos que escribieran. Esas personas que fueron personas íntegras, personas que llevaban una vida en santidad, que caminaban en santidad para el Señor. Amén. Lo inspiró para transmitirnos su palabra. Sí, Señor. Incluso al último discípulo que Él escogió, Él no estaba vivo. Fue a Pablo. Le transmitió. ¿Y quién es Pablo? ¿Quién es Pablo en la Biblia? Escribió no una, ni dos, ni tres. Escribió varias cartas para nosotros, para que lleguemos al Padre. Porque nuestra meta es el Padre. Amén. Nuestra meta es conocer a Cristo, llenarnos, porque Cristo dice su palabra que nosotros estamos sentados juntamente con Él. Aleluya. Él Aleluya. llevó a su iglesia. Las mujeres aprendimos algo muy especial el miércoles. Otra forma de la iglesia junto con el Señor. Nosotros, la iglesia, está sentada en lugares celestiales. Amén. Amén. Pero ¿eres iglesia? Mm. Hello. ¿Sabe qué es la palabra? Toda palabra es inspirada por el Espíritu Santo Amén. para instruir, para redarguir en justicia para ti, para ti, para ti, para mí. Aleluya. Él quiere que tú lo conozcas a Él. Él quiere que tú tengas una comunicación con Él. ¿Cómo te comunicas con Cristo? ¿Cómo te comunicas con el Padre? Mediante el Espíritu Santo que Él dejó. Lee la palabra.
con conocimiento. Amén. Lee la palabra con el Espíritu Santo. Amén. Cuando tú la vayas a abrir, pídele a Dios y Él te va a dar el Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Él te va a dar ese clic que necesita para despertar en ti la vida que aquí hay, la vida que te lleva a la felicidad. Amén. Dios. Aleluya. Toda palabra inspirada por Dios. Amén. Gloria a Dios. La palabra da vida. La palabra es Cristo. Amén. La palabra es el verbo. Al principio estaba con Dios. Él era Dios. Amén. Se lo estoy Aleluya. diciendo al revés así. Así es. Porque viene así. En el principio era el verbo y el verbo andaba con Dios y el verbo era Dios. Amén. Y anduvo sobre nosotros, con nosotros, y nos dejó su palabra. Nos dejó su esencia. Nos Amén. dejó su Espíritu Santo. Aleluya. Lo más santo Aleluya. está aquí. Amén. Gracias. Nos quiere Aleluya. guiar al Padre. Pero hay un mapa Santo, santo, que aleluya. nos lleva hacia la felicidad. Amén. La felicidad es el Padre. Amén. La felicidad es Cristo. Amén. La felicidad es Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cuál es el mapa? La palabra, aleluya. Gloria a Dios. ¿Quiere llegar al Padre? Lea el mapa. Amén. Aquí está la vida. El camino es Cristo. Amén. Amén. Aleluya. Ahí está todo. Desde el principio hasta Apocalipsis está Cristo. Ahí está su palabra. Nosotros tenemos que encontrarla. ¿Y cómo la encontramos? El guía, el GPS, el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. A ver. Amén. Amén. A ver, entonces con todo eso vamos a darle lo mejor al Señor. Parémonos. Aquí hay la palabra de vida. Ahora nos vamos a gozar porque vamos a pedir